Muy buenos días a la audiencia de Radio Tropicana. Otros con el Moisner. Los saluda María Fernanda Perrone. Buenos días. ¿Cómo está, Otto? Muy buenos días. Listos para arrancar este enlace en compañía del alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot. Abogado, bienvenido. Alcalde, bienvenido. Gracias, un saludo muy cordial a todos quienes me escuchan y a su disposición para contestar las inquietudes que tengan. Alcalde, la campaña en marcha esta semana se celebró por parte del gobierno los 10 años de un proceso denominado Revolución Ciudadana. Se celebró en la ciudad de Guayaquil, en la arteria principal, en la avenida 9 de octubre. Una inquietud antes de entrar en los temas de la ciudad. ¿Cuál es su resumen de estos 10 años? Mi resumen de estos 10 años es que hay cosas que el presidente ha hecho bien. Yo creo que al inicio la renegociación de la deuda externa fue positiva y luego se ha convertido en una deuda externa e interna más grande de la historia del país, porque cuando se inició el gobierno, la deuda pública, interna y externa, relacionada con el Producto Interno Bruto, el año 2007 estaba por el 29%, un poquito menos quizás. Hoy la deuda rebasa el 50% del Producto Interno Bruto. Y no se trata de la legalidad o ilegalidad, del límite del 40%, se trata de la cantidad. Se trata de la cantidad. Luego empezó por pagar una deuda al Seguro Social. Si mal no recuerdo, era de 750 millones de dólares. Hizo con gran aspaviento publicidad en el sentido que era el primer presidente que había puesto al día, pagado la deuda. Ahora le debe 11.000 millones de dólares, no al Seguro Social, como él dice, porque él cree que el Seguro Social es un ente público. El Seguro Social es de propiedad de todos los que aportamos al Seguro Social. Nos debe 11.000 millones de dólares a los trabajadores que aportamos al Seguro Social. Afecta las jubilaciones, afecta la atención a la salud, lo propio hecho con el IFA, lo propio hecho con el seguro de la SPOL. Creo que tuvo el acierto de preocuparse de los empleados domésticos, haciendo que lo que era una mala costumbre se quite, no afiliar a los trabajadores domésticos al Seguro Social. Creo que ha hecho una buena vialidad, lo demás es un desastre. Lo demás es un desastre. Salud, o sea, educación. Mire, prefiero ver los resultados. Salud, vaya usted al hospital de seguro, vaya usted a los hospitales públicos hoy día. Le dan placebos prácticamente para cualquier enfermedad. Eso es como, ¿se acuerda usted el famoso mentolato que era recomendado para todo y bueno, para nada? Más o menos lo mismo. Pero vamos a lo concreto. Empleo. Hoy día, entre el desempleo y el subempleo, se supera el 60%. 60 de cada 100 personas están en esa situación. Cuando el señor llegó al poder, el desempleo descubierto y el subempleo eran menores. O sea, había más empleo. O bastante similares en todo caso. Bueno, similares en el sentido de que estábamos mal y estamos mal, digamos, pero los números son números y los números de hoy son peores también en ese sentido. La incidencia de la deuda del sector público respecto a salarios, cuánto es el monto de los salarios del sector público, estaba en 3.300 millones el año 2007. Hoy día bordea los 9.000 millones. Contratistas parados, obras paradas, empresa privada, entre comillas, yo diría pueblo cargado de tributos y de impuestos, de salvaguardia, de todo tipo de impuestos. Atentar contra el derecho a la prosperidad, como tratar de llevarse el esfuerzo y el ahorro ajeno en la venta de viviendas de gente pobre y de clase media. Desempleo rampante, se han perdido más de 300.000 empleos. Entonces, esos son números del propio gobierno. Punto. Ahora, si quieren celebrar eso, tienen derecho a celebrar eso. Aquí la democracia permite celebrar cualquier cosa, digamos, y así debe ser. Pero de ahí a que se celebre con razón es otra cosa. ¿A qué se debe entonces, alcalde, que a pesar de lo que usted describe,
el candidato del oficialismo sigue en la delantera electoral según todas las encuestas, inclusive la que publica su candidata, la candidata que usted apoya a la presidencia. Vamos a decir que el candidato del gobierno tenga 30%. Yo personalmente no creo que tenga más. ¿Quiere usted ponerle 33? Póngale 33. Y el otro 67. Entonces, este es la mayor de las minorías. Antes tenían 60 y 70%. Entonces, nadie puede tener 0 votos, ni siquiera los que van en la cola. Pero el gobierno ha perdido definitivamente más de la mitad de sus votos en este periodo. Esa es la realidad. Eso le suele pasar a algunas agrupaciones políticas. A muchas. Incluso el Partido Social Cristiano, la representatividad que tenían antes al interior de lo que era el Congreso y ahora al interior de la Asamblea. Pero a Jaime Nebot le ha pasado en 17 años. Usted lo pone solamente en no, a Carlos Falqueno le ha pasado. De agrupación política. Eso lo juzga el pueblo. Eso lo juzga el pueblo. ¿Ok? Pero bueno, yo soy muy respetuoso de las campañas políticas, soy muy respetuoso de las ideologías y soy muy respetuoso de la voluntad popular. Uno el cariño y el voto se lo gana. Y cuando vienen las urnas la gente se manifiesta y uno no se puede quejar de eso. Pero yo, contrario a lo que suelo hacer normalmente en estas ocasiones, los miércoles, que trato de referirme, no me gusta dejar de responder lo que me preguntan porque yo con la prensa soy muy respetuoso. Y además preguntan cosas que a la gente le interesa, si no, no las preguntaría. Pero generalmente suelo referirme a la ciudad de Guayaquil, a la obra, etc. Hoy día tengo que hacer 2 críticas muy fuertes al gobierno nacional. Muy fuertes al gobierno nacional. La primera y la más importante tiene que ver con una actitud deleznable y condenable del ministro de Finanzas, que creo que se llama Patricio Rivera. Este señor ha tenido, en términos reales, desde el 14 de diciembre, nuestra solicitud para que simplemente dé un visado al endeudamiento con la Agencia de Desarrollo del Gobierno francés para concretar el crédito de la aerovía. La tenía hace pocos días sobre el escritorio con todos los informes de sus subsecretarios favorables, porque entendámonos, el municipio de Guayaquil no pide garantía del gobierno, ni el acreedor quiere la garantía del gobierno. Aquí no hay aval del gobierno, aquí no hay garantía del gobierno, aquí no hay riesgo del gobierno. Simplemente existe una disposición en la ley que dice que ese tipo de endeudamiento tiene que tener un visado del gobierno, o sea, una aprobación del gobierno. ¿Cuál podría ser el único motivo para que eso se estudie, se detenga, se indague? Que el gobierno de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, no tenga capacidad de endeudamiento. Si alguien tiene capacidad de endeudamiento y por eso tiene crédito a largo plazo, 37 años plazo con Banco Mundial, 17 de gracia, 1.5% sobre el LIBOR. En este caso con el gobierno francés, 20 años plazo, 5 de gracia, 4.88%. Es el gobierno de la ciudad de Guayaquil, por una razón. Si el gobierno del Ecuador, que tiene un endeudamiento enorme, inconveniente, a corto plazo y caro, agresivo de todos los días, tiene capacidad de endeudamiento pese a deber el 50% del Producto Interno Bruto del Ecuador, ¿cómo no va a tener capacidad de endeudamiento un gobierno como el local que paga sus deudas con el 4% del presupuesto en plena crisis? ¿De cuánto es el préstamo? 100 millones de dólares más o menos. Pero escúcheme, a 20 años plazo. Ahora, nosotros debemos menos del 1% del Producto Interno Bruto de Guayaquil. El gobierno ve 50%, la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador. Entonces, ¿qué es esto? Y corren por los pasillos del ministerio, porque en los sectores públicos las paredes tienen oídos y además tienen oídos hablan, que ha dicho que él no va a firmar esto hasta después de las elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de individuo es este? ¿Qué clase de actitud es esta? Y yo no hago politiquería, yo no me caracterizo por el chisme ni por la politiquería, no señor, pero yo no voy a permitir esto. ¿Qué es esto? Odio hacia la ciudad de Guayaquil, desprecio hacia los guayaquileños.
politiquería. ¿Cree que a nosotros nos hace daño? No, daño le hace a las 40,000 personas de Durán, que en vez de venir en 20 minutos a Guayaquil, como van a venir en Aerovía, van a seguir viniendo en 1 hora. Daño le hace a la gente, a los miles de ciudadanos que sufren el congestionamiento del puente de la Unidad Nacional, a los miles de ciudadanos que sufren el congestionamiento de la Menéndez Gilbert. Daño político se lo está haciendo a las candidaturas del gobierno, porque la gente esto tiene que saberlo. Y a esta gente hay que negarle el voto, no por ideología ni por política, sino por esta actitud mezquina y bastarda contra la ciudad de Guayaquil. Esa es la situación. ¿Cuál es el segundo tema? El segundo tema, no, si acaso, si tiene alguna inquietud. ¿Qué piensa hacer usted? Por eso esto no lo vamos a permitir. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué mecanismo tenga tiene usted? Tenga usted paciencia. Uno de los mecanismos se llama el fast track, que es el seguimiento rápido que lo hacen ciertas instituciones en el mundo cuando ocurren estas cosas. Saltarse ese paso. No, vamos a ir despacio. Primero, lo del esnable. La obra no la va a impedir. La obra no la va a impedir, la obra se va a hacer. Pero él no tiene derecho de retrasar una obra y de retrasar el beneficio. Además, ¿cuál es su justificación? Pero tampoco odio político. ¿Qué dicen las paredes? ¿Qué dicen las paredes? Eso dicen que no va a firmar. Son paredes, alcalde, no lo ha dicho el ministro de Economía. No, ¿cómo? Lo dice con su actitud, pues. Lo dice con su actitud, pues si se firmar ese papel demora 3 minutos. Y lo tiene ahí con los informes de todos los subsecretarios. ¿Qué es lo que creen estos centralistas, digamos? O tienen un fastidio por el pueblo de Guayaquil, o politizan esto hasta con torpeza. ¿Qué creen? ¿Que van a sacar más votos torpedeando a la gente de Guayaquil y perjudicando a la gente de Guayaquil? Van a perjudicar a sus propios candidatos. Porque si esto es así, yo de frente digo, por esta gente no hay que votar. No por la ideología, no por la política, peor por la politiquería, por este tipo de actitud. Aquí no pedimos caridad, aquí no pedimos lo que no nos corresponde, aquí no le pedimos garantía que tendremos pleno derecho a pedirse. No, señor, lo que le pedimos es que nos dejen trabajar. Más allá de que yo estoy acostumbrado a los obstáculos, pero he convertido siempre los obstáculos en escaleras para trepar por la vía del progreso con la gente. Pero esto hay que denunciarlo, y hay que decirlo con claridad. El segundo tema es que dicen que van a poner al día a los municipios, a los consejos provinciales, a las juntas parroquiales. Para ello ya tomaron... ¿Y qué es? Perdón, ¿qué es lo que ofrecen? Hay un convenio que hay que firmar. Entonces, la mitad o algo así se lo dan a usted en plata. El resto son TBC, ¿no? Títulos del Banco Central del Ecuador, que es un papelito, que es, llamémoslo, plazo. Y he leído en la prensa de ayer, lo digo con esa salvedad, porque yo me refiero a lo que leo, que también van a financiar proyectos en el Banco del Estado. El financiamiento del Banco del Estado hay que pagarlo. Y aquí es al revés, pues, lo que tienen que pagar son ellos. Pues. Entonces, yo no voy a firmar ningún convenio. Y no voy a firmar ningún convenio. ¿Le deben al municipio de Guayaquil? No, al municipio de Guayaquil le han acreditado ya la primera parte, estamos al día. El problema con nosotros no se juega. Pero ahora la propuesta de convenio es que nosotros aceptemos en buen romance. Primero quiero decir, el dinero de las ciudades, el dinero de las prefecturas y de las juntas parroquiales no es una deuda. No es una deuda. No es un costo. No es una deuda del gobierno. No, el gobierno es un colector. El gobierno cobra plata ajena y tiene que entregarla a su dueño, que es muy distinto de deber. Es muy distinto de deber. Así como nosotros cobramos para el gobierno IVA y no se lo cruzamos y se lo entregamos pese a que nos retienen ilegalmente la plata que nos corresponda. Hay que tener claro eso. Aquí no es que le deben al municipio, no, aquí es que se le están tomando la plata ajena a la ciudad. Ellos la reciben a plazo de parte del pueblo. Ellos la reciben en billetes, al contado, y tienen que devolverla al contado. Yo no voy a firmar un compromiso
en donde yo siento el nefasto precedente de poner en calidad de mendigo de nuestros derechos al pueblo que yo represento, pues allá otros alcaldes que lo hagan, otros prefectos que lo hagan si quieren hacerlo. Nosotros tenemos que recibir nuestra plata en billetes. Eso dice la Constitución y la ley, y no porque nos la deban, sino porque es nuestra, porque ellos tienen que cobrar y entregar, no cobrar y disponer. Y firmar ese precedente sería nefasto, pues mañana entonces cualquier gobierno se le va a ocurrir solucionar, como ha hecho este gobierno. Este gobierno soluciona su crisis poniendo en crisis a los demás. La crisis que se inició con el gobierno central, en vez de curarla, se la han contagiado a todo el mundo. Vía impuestos a la empresa privada, al pueblo ecuatoriano, causándole desempleo, tomando la plata del Seguro Social, tomando la plata del Banco Central del Ecuador, tomando los fondos de los maestros, tomando las utilidades de los trabajadores del sector privado en lo que ellos consideran un exceso. Este Estado vago se adjudica la calidad de trabajador para reemplazar al trabajador en el 15% de las utilidades. Ahora, no les basta con eso. Ahora también quieren que las ciudades cedan sus rentas y ellos pagar con papeles. Yo no voy a firmar eso. Definitivamente no lo voy a firmar. Alcalde, hay una posición oficial ya muy clara en cuanto a que el gobierno dice que todos los indicadores económicos señalan que ya está superada la crisis. Claro, también dice que llenaron la calle 9 de octubre, digamos, y muchas cosas más. Y que esto es una bonanza. Pregúntenle a la gente, pues. Y que al próximo gobierno se le entregue un gobierno en crecimiento. El próximo gobierno va a tener que repetir la famosa expresión de Camilo Ponce, cuando dijo: no me han nombrado presidente, sino síndico de una quiebra. Eso es lo que va a tener que repetir el próximo gobierno. ¿Y a quién engañan con eso? Dígame, ¿qué creen que están en las Naciones Unidas dando un discurso ante extranjeros? ¿A quién engañan? Aquí no hay crisis. ¿Quién cree que aquí no hay crisis? ¿Quién cree que aquí no hay desempleo? ¿Quién cree que aquí no hay caída de ventas? ¿Quién cree que ahí el agro ecuatoriano no está por los suelos, por no decir otra cosa, en estos momentos? ¿Quién cree que aquí no la plata del seguro no la han dispuesto? ¿Quién cree que aquí la plata del encaje bancario y la plata de los municipios y de los prefectos que está en el Banco Central no han dispuesto de parte de ella? ¿Quién no sabe que los fondos de los maestros se los han tomado? ¿Quién no sabe, repito, que las utilidades le han puesto un tope de $8,000? ¿En dónde vivimos? Yo repito, el papel y la democracia aguantan todo. Quien no debe aguantar es la gente, que es otra cosa. Lo quiero llevar a un tema aprobado ya en la Asamblea y también por el Gobierno Nacional, la ley de mejoras, por una parte, y la ley de la plusvalía, en la que usted ha dado ya su criterio, pero ¿cuál va a ser su actuación como municipio? A ver, aquí se dicen muchas cosas de gente que no conoce bien muchas veces el tema de la ley. Por ejemplo, se dice que subir los avalúos a la realidad nace de la ley de plusvalía. No es cierto. Subir los avalúos a la realidad es una vieja obligación de los cabildos. ¿Ok? Pero eso no significa subir impuestos, como algunos creen. De suyo, una casa vale $50,000, se actualiza el avalúo y vamos a decir que se lo ponen $55,000. Eso no quiere decir que necesariamente el impuesto tenga que subir. El predial no, pero sí la tasa del 1 por 1000, es decir, según el patrimonio de las empresas. No, pero el patrimonio es otra cosa, eso es otra cosa. Pero estamos hablando del impuesto predial, que es el que tiene que ver con la inmensa mayoría de la gente. ¿Yo qué es lo que hago? Sube el avalúo, pero en la misma proporción yo bajo el impuesto para que la gente siga pagando lo mismo. Y pruebas al canto. ¿Usted ha visto a la gente haciendo cola para pagar? ¿Ha oído alguna queja de subida de impuestos en la ciudad de Guayaquil? Yo lo dije en una de mis intervenciones semanales. Ya veremos cuántos alcaldes hacen lo mismo. Pero yo respeto a quienes no hagan lo mismo. Pero yo tengo que hacer es lo que yo creo que tengo que hacer. Yo no creo extorsionar al pueblo, exaccionar al pueblo con una avalancha de tributos y de impuestos. Eso impide el crecimiento económico, el progreso y el empleo. Y a la larga perjudica al propio municipio. Peor en recesión, exactamente. Entonces, primero, destruyamos ese tipo de cosas. Segundo, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Que como siempre dice verdades a medias. Esta contribución del gobierno nueva que ha puesto debe limitarse
como en el caso de los municipios, que es verdad que lo tienen hace tiempo, a cuando usted hace una obra en un terreno que se beneficia tremendamente de esa obra. Vamos a decir, hay una gran extensión de terreno, usted allí hace una ciudadela de carácter de interés social, hace un aeropuerto, ahí hay un beneficio del terreno. En ese caso, el 50% del beneficio, de acuerdo con la nueva ley, ya lo puede cobrar el gobierno como tributo. Los municipios podemos cobrarlo. Sí, eso no es malo, porque si hay un particular que se beneficia de una gran obra estatal, llámese del gobierno o de los municipios, está bien que pague el 50%, hasta el 50%, dice la ley del beneficio, parte en tierras y parte en dinero. El problema es que con esta nueva disposición se consagra un abuso si lo quiere aplicar el mandatario, que yo jamás lo he aplicado. Porque obra pública es también hacer una calle donde no hay. Obra pública también es mejorar un carretero que necesita ser mejorado. Obra pública es hacer un parque donde la ciudad lo necesita. Y dígame, ¿y los impuestos que paga la gente, para qué son? Son para eso. Entonces, si eso se convierte en una nueva fórmula de sacarle plata a la gente para engordar este pipón y tragaldaba que no trabaja y no vomita nunca, que es el Estado, mal administrado, entonces eso es una exacción para la gente. Yo jamás le voy a cobrar a la gente la obra pública que yo tengo que hacer en la ciudad, porque entonces ¿para qué le cobro los impuestos? ¿Cómo se diferencia de esa con la cobra por mejora que hace el municipio de Guayaquil? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el área de regeneración del centro de la ciudad, sí, con el tema del malecón, ¿cómo se puede diferenciar usted si yo no le voy a cobrar por la obra pública? En ese caso, ¿por qué sí, señor alcalde? Por una razón muy sencilla, sí, pero el malecón no lo hemos cobrado, cuidado. Dicho sea de paso, nunca lo hemos cobrado el malecón. ¿Del centro? Solamente aquello que el municipio no debe hacer. Por ejemplo, si en la regeneración urbana hay cambio de tuberías de agua potable, hay alcantarillado, hay veredas, hay los postes metálicos de luz, eso no se cobra. Pero al pintarle la casa a la persona y repararle la casa cuando es de clase media para arriba, se lo cobramos a 7 años plazo, porque no tengo por qué no cobrárselo. A la gente pobre, ni la reparación de las casas, ni la pintura, ni mucho menos, nunca le hemos cobrado nada. Pero es una herramienta que un mal administrador, alguien que cree que el Estado es el amo del ciudadano y que el ciudadano tiene que trabajar para el Estado y hacer al Estado rico y hacer al Estado gordo mientras el ciudadano está a dieta y el ciudadano está pobre, abusan con esa disposición. Ese es el tema que preocupa realmente. Alcalde, rige la tarifa de los 30 centavos en el transporte público, se hizo la revisión de las unidades de transporte, se las ve mejoradas. Hay un comentario de los usuarios de la Metrovía, sobre todo con el calor, no es un comentario nuevo para usted. ¿Se entendería o se pudiera pensar que con los 30 centavos se pudiera revisar el tema de la temperatura dentro de las unidades de Metrovía? Se están haciendo mejoras en Metrovía, en todo sentido y en ese también. Pero déjeme decirle que las mejoras del tránsito pasan por el puente, por la aerovía que ahora se la quiere detener, por la coordinación de la semaforización, por muchas cosas, por la no parqueada en doble línea o en triple línea, etc. Pero hay algo importante. Por primera vez los señores transportistas firmaron, los convencionales, un convenio con la ATM, por la cual ellos aceptan que a partir de que construyamos, que ya lo estamos haciendo, paradas, etcétera, ellos van a la caja común, ellos van a los carriles exclusivos, ¿no es cierto? Los transportes comunes, digamos. Claro, el transporte. Están haciendo paradas para transportar. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahí es donde está, y haber sacado de circulación 600 cafeteras humeantes que servían o fungían de buses. De manera que nosotros actuamos siempre con justicia, pero las mejoras se van dando, y por eso es que es indignante que por politiquería, por mal ánimo contra una ciudad, por cualquier cosa que no tiene ninguna justificación, una obra de esa magnitud, una obra como la aerovía se detenga porque un funcionario, pues, ¿quién es este señor, digamos? ¿Quién es este señor para hacer eso? Y eso tiene que ser rechazado por la gente.
Yo quisiera pensar que el señor presidente de la República, el señor vicepresidente de la República y el propio candidato, el señor Lenín Moreno, no saben de esto. Eso es muy fácil de saber. Ya saben, pues a partir de lo que he dicho hoy día, ya saben. Entonces, vamos a ver, pues, si esto se corrige ya mismo, quiere decir que es un desaguisado de este mal funcionario público. Si esto no se corrige, es una actitud de gobierno. Entonces, la respuesta es muy sencilla. El 19 de febrero, votémoslos con el voto nuestro, democráticamente. Ahí no hay miedo, ahí no hay persecución, ahí nadie sabe por quién vota. Señor alcalde, ¿no aprovecha un momento complicado con el Ministerio de Economía o de Finanzas para hacer política? ¿Quién? Usted. ¿Yo? ¿Cómo voy a hacer eso? Que dice, no, vótalos con tu voto. Claro, perdón, es que la gente que fastidia, perdóname la expresión, que jode a una ciudad y al pueblo, tiene que ser sancionada con el voto popular, pues para eso sirve el voto, para premiar al buen administrador y castigar al malo. Yo soy de frente con las cosas. Yo no hago politiquería. Muchos me critican. Hay algún soquete por ahí que dice que yo tengo un acuerdo con el gobierno. Tengo un acuerdo con el gobierno, ¿por qué? Porque no me dedico a fastidiar todos los días. Yo me dedico a trabajar. A mí el pueblo no me ha elegido fastidiador ni pesquisa. Me ha elegido administrador de una ciudad. Pero cuando yo tengo que levantar la voz y salir, salgo y levanto la voz, a diferencia de otros que tienen que comprarle pañales muchas veces. 7 de la mañana con 55 minutos. Alcalde, hay alrededor de los escándalos de corrupción recientes, Petroecuador, Odebrecht, surgió una frase del presidente, una teoría más que una frase, que yo quisiera, usted que tiene tantos años en política, escuchar su comentario al respecto. El presidente desarrolla alrededor de esto la teoría de que las coimas no afectan al Estado económicamente y que son más bien una especie de dádiva que dan los contratistas. Eso es como la celebración en la calle 9 de octubre y una serie de teorías que mejor, son tan ridículas que mejor no comentarlas. La corrupción es mala, la corrupción hay que sancionarla, no hay que convertirla en persecución, no hay que politizar las cosas, pues los corruptos, sean quienes sean, tienen que ser sancionados por una justicia libre. El secreto está en lograr una justicia libre. Un gobierno que sepa que no puede meter la mano en la justicia. Y eso es un problema de formación. Mire usted, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica tiene una cuota de nombramientos en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. No es el procedimiento. Eso sí, no se ha sabido que un presidente de los Estados Unidos se le ocurra llamar a un presidente, a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, a decirle que haga tal o cual cosa. Y si eso hubiera sucedido, tenga la certeza que el juez no le hiciera caso. Esto es un problema de comprensión. Zapatero a tus zapatos. El presidente de la República es el jefe del Estado, sí, pero respetando la independencia y las funciones del Estado. La justicia tiene que ser libre y el favor es al propio gobierno, porque el poder total, salvo excepciones muy raras en la historia, corrompe totalmente. Y cuando es de mucho tiempo, corrompe todavía más. La mejor defensa que puede tener un gobierno que quiere ser transparente es una justicia libre. Es organismos de control que controlen, no que obedezcan. Alcalde, queda debiendo la fiscalización de la oposición en la Asamblea, incluyo el bloque de Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano. Mire, es cuestión de análisis. Quizás queda debiendo porque la fiscalización no se hace solo en mayoría. Y aquí pues la oposición ha estado en una terrible minoría que no ha podido ejercitar la fiscalización. Sin embargo, la fiscalización se puede hacer desde los medios de comunicación, etcétera. Para mi gusto, quizás allí han quedado debiendo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer una próxima asamblea? Terminar con todo eso. Aquí el poder legislativo tiene una función adicional que fiscalizar. No con todo este problema, hay que pedir permiso para fiscalizar y un organismo que se llama ni sé cómo, que ahora es el que analiza, los ministros sancionados no se van a su casa. Señores, eso no es fiscalización. La fiscalización es como era antes. Que antes había excesos. En todo puede haber excesos. Esos son como los que combaten a la prensa porque dicen que la prensa tiene excesos. Todo el mundo tiene excesos, toda la institución tiene excesos. Pero los excesos son mucho menos dañinos que el silencio, que la complicidad. Y los excesos se sancionan con la ley. El silencio
que genera muchas cosas negativas, no se sanciona porque hacen otras leyes para que tampoco se pueda sancionar las malas consecuencias. Este es un problema de libertad, este es un problema no de libertinaje, este es un problema de libertad, es un problema de democracia, es un problema también de formación y de conciencia, porque siga usted los discursos de mucha gente, critican hasta llegar, y apenas llegan, hacen lo mismo y peor. Por eso yo dije algún día, Alianza País no le tenía odio a los partidos políticos, yo creo que les tenía envidia, porque los ha superado en todos sus defectos. 7:59 de la mañana, alcalde, como siempre agradecido por su presencia acá en Tropicana y su participación en este enlace de emisoras. Yo le agradezco mucho y quiero decirle a las personas que hay veces lamento tener que tocar puntos que yo quisiera no tocar, porque quisiera que no sucedan, pero cuando suceden tengo que tocarlos, y por eso les pido, el futuro no depende de los demás, depende de uno. Hay que votar bien, hay que votar por lo que conviene, y para eso hay que analizar las cosas. Porque cuando el pueblo se equivoca, y en democracia tiene derecho a equivocarse, el pueblo también tiene derecho a equivocarse. Cuando el pueblo se equivoca, el pueblo sufre las consecuencias. El elegido no sufre nada. Cuando el pueblo acierta, el pueblo recibe los beneficios. Y esa es la mejor reflexión y el mejor ejercicio democrático y el más conveniente, que estamos a punto de hacerlo el 19 30 días, nada más. de febrero. 31 días. Pero sus consecuencias pueden ser de 4 años más. Así que hay veces hay que darse un ratito de tiempo para usar bien las armas legítimas que uno tiene para defenderse y para defender a los demás y para buscar el progreso, el bienestar y sobre todo la prosperidad de la familia ecuatoriana. Muchas gracias. El alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebotzadi, en el enlace semanal de emisoras. Gracias, alcalde.